Evangelio de hoy. Martes 19 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: En verdad os digo, que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Esta afirmación desconcierta, porque en la mentalidad de aquel tiempo la riqueza era vista como signo de la bendición de Dios. Sin embargo, Jesús desenmascara esta falsa seguridad, mostrando que los bienes materiales pueden convertirse en cadenas invisibles, que impiden al corazón elevarse con libertad hacia el Señor. Porque la riqueza no es mala en sí misma, pero sí lo es el apego desordenado a ella. Los discípulos escuchan con asombro estas palabras, y su desconcierto aumenta cuando Jesús añade que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La exageración de la imagen no es un error retórico, sino una enseñanza pedagógica que busca grabar en sus corazones la gravedad del asunto. Porque el camello es un animal grande, y el ojo de una aguja es el objeto más pequeño que podían imaginar. De modo que el contraste crea un impacto memorable, y los hace comprender que la salvación no es fruto de los recursos humanos, sino pura gracia de Dios. Al escuchar esto, los discípulos se alarman y exclaman: ¿Entonces quién podrá salvarse? La pregunta brota del miedo humano que siente que todo se derrumba cuando se tocan sus seguridades. Y al mismo tiempo manifiesta una profunda verdad: que nadie por sus propios méritos alcanza el reino. Jesús responde con una afirmación que ilumina y consuela. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí está el núcleo del Evangelio. No es la fuerza humana la que abre la puerta del cielo, sino la misericordia divina. Pedro escucha con atención, y al sentir la fuerza de las palabras de Jesús, se anima a plantear una inquietud que está en el corazón de todos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? La pregunta refleja el deseo humano de recompensa, y también la necesidad de comprender el sentido de la renuncia. Porque dejar atrás seguridades, afectos, proyectos y bienes materiales no es tarea sencilla, sino que supone una cruz real, que se carga por amor.
confiando en que el Señor no es injusto ni olvida el sacrificio de los que le siguen. Jesús entonces revela una promesa grandiosa. Vosotros que me habéis seguido. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta visión no es meramente de gloria futura, sino también de participación en la autoridad y misión de Cristo. De modo que la renuncia no lleva al vacío, sino a una plenitud inconmensurable. Jesús confirma así que seguirle no es perder, sino ganar. Aunque este premio supera toda medida humana, y no se mide en riquezas terrenales, sino en la comunión con Él. Además, Jesús amplía su promesa a todos los que han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por su nombre, y asegura que recibirán el 100 por uno, y heredarán la vida eterna. Esta declaración muestra que ningún sacrificio queda sin recompensa, y que la generosidad de Dios supera cualquier expectativa humana. Porque el 100 por uno no significa multiplicación material, sino abundancia de vida, de paz, de gozo y de comunión en el Espíritu. La enseñanza de Jesús confronta el corazón humano que tantas veces busca seguridad en lo que posee. Porque lo verdaderamente decisivo no es lo que se guarda en la tierra, sino lo que se atesora en el cielo. El discípulo debe aprender a vivir en libertad interior, sin cadenas que lo aten, y sin ilusiones que lo distraigan del camino de la cruz. Seguir a Jesús implica abrazar la paradoja de perder para ganar, dejar para recibir, morir para vivir. El reino de los cielos se presenta así como una inversión radical de valores. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Esta frase resume el modo en que Dios transforma la lógica humana. Porque no se trata de jerarquías externas, sino de la disposición del corazón. Aquel que en la tierra parece insignificante puede ser grande en los cielos. Y aquel que brilla en este mundo puede quedar último ante la mirada del Señor. El reino no se mide con parámetros de poder ni prestigio, sino con la medida del amor y de la entrega. La dificultad del rico no radica solo en lo material, sino en el peligro de un corazón endurecido por la autosuficiencia. Porque cuando el hombre cree que todo lo obtiene con sus fuerzas, pierde la conciencia de su dependencia de Dios. La pobreza evangélica no significa necesariamente carecer de todo, sino vivir con libertad interior, reconociendo que todo proviene del Señor, y que todo debe orientarse a su gloria. Jesús invita a mirar más allá del cálculo humano, porque muchos se preocupan por lo que pierden, sin ver la riqueza eterna que reciben. La verdadera recompensa es el encuentro con Él, la paz que solo Él da, y la vida eterna en su presencia. El 100 por uno no es una fórmula matemática, sino la certeza de que la generosidad de Dios siempre desborda y supera toda medida. Pedro y los demás apóstoles representan a todos los que han optado radicalmente por Cristo. Sus palabras revelan tanto la fragilidad del corazón humano que busca seguridades, como la grandeza de la fe que se atreve a dejarlo todo por seguir al Maestro. Jesús no apaga esa inquietud, sino que la orienta, mostrando que la recompensa será incomparable, y que la vida en comunión con Él supera toda expectativa. El texto nos invita a preguntarnos dónde está realmente nuestro tesoro.
Porque lo que valoramos y buscamos con más ahínco revela lo que gobierna nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, ninguna renuncia será pérdida. Y ninguna dificultad será en vano. Porque todo tendrá sentido en la entrega. Y se transformará en gracia. El Evangelio muestra también que la vida cristiana es un camino de fe y confianza. Porque lo imposible para los hombres se hace posible en las manos de Dios. No se trata de acumular méritos, sino de abrirse a la misericordia divina y dejarse transformar por ella. Solo en esa apertura se alcanza la verdadera libertad, la que no depende de riquezas ni seguridades, sino del amor infinito de Dios. La radicalidad de las palabras de Jesús interpela hoy a una sociedad que mide el éxito en términos de posesión, poder y apariencia. El Señor nos recuerda que todo eso es pasajero y que solo permanece lo que se edifica en el amor. Por eso llama a una conversión que libere, a un desapego que abra caminos de fraternidad y a una confianza radical en la providencia. La riqueza del discípulo no está en lo que guarda, sino en lo que entrega. Porque quien se da a sí mismo descubre el 100 por 1 de Cristo, que no consiste en recibir más cosas, sino en recibir más vida, más amor, más esperanza y más plenitud. El anuncio de que los apóstoles se sentarán en tronos muestra la dignidad de los que siguen a Cristo, pero también la responsabilidad de su misión. Porque no se trata de un privilegio vacío, sino de un servicio en la justicia y la verdad. Jesús los asocia a su obra, de modo que la promesa no es un simple premio, sino participación en la misión redentora. El 100 por 1 es signo de la sobreabundancia de Dios, que nunca se deja ganar en generosidad. Él devuelve con plenitud a quienes se entregan con amor. Porque en su lógica la renuncia no empobrece, sino que enriquece. Y la pérdida no destruye, sino que abre a la verdadera ganancia. La frase final. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Ilumina la esperanza de los humildes. Porque recuerda que Dios no juzga con los criterios del mundo, sino con la sabiduría del amor. Lo que para los hombres es pequeño puede ser grande ante el Señor. Y lo que parece grande puede ser nada en su presencia. El texto nos interpela a revisar nuestras prioridades. Porque tal vez creemos estar entre los primeros, cuando en realidad no estamos abiertos a la gracia. Y tal vez aquellos que el mundo desprecia están mucho más cerca del reino. El Evangelio es una llamada a la humildad, a reconocer que todo lo bueno viene de Dios, y a confiar solo en Él. Cuando Jesús habla de lo imposible para los hombres y posible para Dios, abre un horizonte de confianza que derriba todo pesimismo. Porque la salvación no se conquista como un premio al esfuerzo humano, sino que se recibe como un don gratuito de la misericordia divina. Y esto significa que nadie queda excluido. Ni siquiera aquel que a los ojos del mundo parece atado por 1000 cadenas. Porque Dios tiene el poder de romper lo que oprime y liberar lo que parecía perdido. El apóstol Pedro se convierte en portavoz de la inquietud de todos los que siguen al Maestro. Porque al preguntar qué recibirán por dejarlo todo, revela la tensión entre el sacrificio y la esperanza de recompensa. Jesús no rechaza esa pregunta, sino que la responde con ternura y con verdad, mostrando que el seguimiento no queda sin sentido, y que el abandono de lo terreno abre paso a lo eterno.
De manera que el discípulo no es un perdedor, sino alguien que gana la plenitud. La promesa de sentarse en tronos para juzgar a las 12 tribus tiene un profundo simbolismo. Porque no se refiere a un poder opresivo, sino a una participación en la justicia de Dios, que será manifestada plenamente al final de los tiempos. Esto indica que el discípulo que sigue a Jesús no solo recibe vida eterna, sino que entra en la misión misma del Hijo, compartiendo con él la tarea de restaurar todo en el amor del Padre. Cuando Jesús promete el 100 por 1, lo hace para derribar el miedo humano de perder. Porque cada casa dejada, cada afecto ofrecido, cada tierra abandonada, será devuelta en abundancia. No con una recompensa material, sino con una riqueza espiritual que multiplica la vida en dimensiones insospechadas. Es la certeza de que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y que quien da por amor, recibe en sobreabundancia. El 100 por 1 puede comprenderse en la fraternidad de la comunidad cristiana. Porque quien deja familia por Cristo encuentra en la Iglesia una nueva familia. Quien deja bienes descubre la riqueza de la comunión. Y quien renuncia a seguridades humanas halla la paz de la providencia divina. De modo que la promesa de Jesús se cumple ya en la tierra, aunque alcanza su plenitud en la vida eterna. La afirmación de que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros es un espejo en el que cada discípulo debe mirarse. Porque nos advierte contra la soberbia de creernos privilegiados. Y nos anima a la humildad de sabernos siervos inútiles que dependen totalmente de la gracia. Esta inversión de valores es un llamado a vivir sin orgullo, sin vanidad y sin buscar lugares de honor. Porque en el reino el verdadero grande es el que se hace pequeño. El rico que se apega a sus bienes se encierra en una cárcel invisible. Porque su corazón se convierte en esclavo de aquello que cree poseer. Pero en realidad son esas cosas las que lo poseen a él. Jesús quiere romper esas cadenas para que el alma se abra a la libertad del amor. Y puede experimentar que solo Dios basta. La radicalidad del Evangelio no consiste en despreciar la creación ni los bienes, sino en ordenarlos hacia Dios. Usarlos con libertad. Compartirlos con generosidad. Y jamás absolutizarlos. Porque todo lo que no se orienta al amor termina en vacío. Y todo lo que se entrega por Cristo florece en eternidad. El seguimiento de Jesús es exigente. Porque pide dejar atrás seguridades. Pero también es gozoso. Porque abre al don de la vida eterna. Esta tensión entre cruz y gloria, entre renuncia y plenitud, constituye el núcleo de la espiritualidad cristiana, donde el sacrificio nunca es estéril, porque siempre conduce a la resurrección. El pasaje también ilumina la vocación de cada cristiano. Porque no todos están llamados a dejar físicamente casa o familia. Pero sí todos a vivir un desapego interior, que permita poner a Cristo por encima de todo. Y ordenar cada afecto, cada proyecto y cada deseo a la luz del Evangelio. El 100 por 1 se realiza también en la alegría de servir. Porque quien se dona encuentra que recibe más de lo que da. Y que en la medida en que se entrega, su corazón se ensancha, su vida se planifica, y su esperanza se renueva. Así la paradoja cristiana se cumple. Cuanto más se pierde por amor, más se gana en eternidad. La mirada de Jesús al decir estas palabras es también un gesto de ternura. Porque no pronuncia una condena sino una invitación.
no cierra puertas, sino que abre un horizonte de esperanza, mostrando que el amor de Dios es capaz de lo imposible, y que nadie está definitivamente perdido mientras confíe en Él. La riqueza puede ser obstáculo, pero también puede ser instrumento de salvación si se usa con caridad. Porque lo decisivo no es tener o no tener, sino la libertad interior que permite dar, compartir y vivir en confianza absoluta en la providencia divina. Los discípulos se escandalizaron ante la dificultad del rico. Y ese escándalo refleja también nuestra sorpresa cuando descubrimos que el camino del reino no es fácil. Sin embargo, la dificultad no es obstáculo definitivo. Porque Dios mismo se encarga de hacer posible lo que nosotros no podemos. Ahí está la esencia de la fe. Confiar en lo imposible. El 100 por 1 también significa la experiencia de la gracia en la comunidad cristiana. Porque allí se multiplican los hermanos, las madres, los hijos y las casas. En una fraternidad que supera los lazos de la sangre. Y crea una nueva familia unida en Cristo. Cuando Jesús habla de juzgar a las 12 tribus, no está alentando ambiciones humanas, sino anunciando que la historia será conducida a la plenitud. Y que los discípulos participarán en esa restauración universal, en la que toda injusticia será vencida y toda verdad resplandecerá. El Evangelio muestra que la salvación es don, pero también compromiso. Porque la gracia no destruye la libertad, sino que la fortalece, invitando al hombre a cooperar con su sí, y a dejarse transformar en cada decisión cotidiana. La renuncia que pide Jesús no es amarga, porque está llena de esperanza. El discípulo que deja algo por él experimenta una alegría más grande, porque sabe que no camina hacia la nada, sino hacia la plenitud de la vida eterna. El discípulo que escucha este pasaje es invitado a revisar su vida con sinceridad. Porque no basta con admirar la radicalidad de Jesús. Es necesario discernir qué cosas ocupan el centro del corazón. Y reconocer qué riquezas visibles o invisibles impiden entregarse plenamente a Dios. Puede tratarse de bienes materiales, de afectos desordenados, de ambiciones, o de orgullos escondidos. Todo lo que sustituye a Dios en el corazón se convierte en obstáculo. Y debe ser ofrecido para ser liberado. La certeza de que lo imposible para los hombres es posible para Dios debe grabarse en lo profundo de la conciencia cristiana. Porque allí descansa la confianza en la gracia. El hombre por sí mismo es débil, limitado y frágil. Pero cuando se abre a la acción divina se convierte en instrumento de maravillas. Y su vida se transforma en testimonio de lo que Dios puede realizar en quien se abandona en sus manos. El 100 por 1 no debe entenderse como un cálculo, sino como una expresión del desbordamiento del amor de Dios. Porque el Señor siempre da más de lo que se entrega. Siempre supera las expectativas humanas. Y siempre multiplica lo que parecía pequeño hasta convertirlo en abundancia. Este 100 por 1 es símbolo de la plenitud de la vida en Cristo, que no puede medirse con números, sino con eternidad. La vida eterna que Jesús promete no es un premio tardío, sino la plenitud de la comunión con Dios, que empieza ya en esta vida y se consuma en el más allá. El que deja todo por Cristo experimenta desde ahora la paz de su presencia, la alegría de servirle y la certeza de que su amor no falla. La vida eterna comienza cuando el corazón se abre al amor de Dios.
y se prolonga para siempre en la eternidad. El anuncio de que muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros desarma las pretensiones humanas. Porque nos advierte que el juicio de Dios no sigue los criterios de este mundo. Lo que para los hombres parece grande puede ser pequeño. Y lo que parece insignificante puede ser glorioso. En el reino de los cielos solo cuenta la verdad del amor y la autenticidad de la entrega. Jesús quiere liberar a los discípulos de toda ilusión. Porque seguirle no significa buscar recompensas terrenas, sino confiar en la promesa de un gozo que no pasa. Esta enseñanza prepara a la comunidad cristiana para soportar persecuciones, renuncias y pruebas, con la certeza de que nada se pierde cuando se ofrece por amor a Cristo. El seguimiento de Jesús es una apuesta de fe, porque invita a abandonar seguridades visibles y a confiar en una promesa invisible. Pero esa promesa es más sólida que cualquier riqueza terrena, porque está fundada en la fidelidad de Dios, que nunca engaña y que siempre cumple su palabra. El discípulo que deja todo por Cristo no queda solo, porque entra en la comunión de los santos y en la fraternidad de la Iglesia, donde encuentra hermanos y hermanas en la fe, donde haya nuevas casas abiertas a la hospitalidad, y donde experimenta que la caridad multiplica lo que parecía perdido. Esta es una forma concreta en que se realiza ya el 100 por 1. El Evangelio nos recuerda que lo decisivo no es la apariencia, sino la verdad del corazón. Muchos que parecen grandes a los ojos del mundo pueden ser pequeños en el reino. Y muchos que el mundo desprecia pueden ser primeros ante Dios. Esta inversión de valores debe llenarnos de humildad y de confianza, porque nadie queda fuera del amor de Dios. El 100 por 1 también se manifiesta en la paz del corazón, porque quien confía en Cristo descubre una serenidad que ninguna riqueza puede dar. Las preocupaciones disminuyen, los miedos se disipan, y la esperanza se fortalece. La paz que brota de la confianza en Dios es parte de esa sobreabundancia prometida. La promesa de Jesús sostiene a los que sufren, porque les asegura que su dolor no es inútil, que sus lágrimas serán transformadas en gozo, y que sus pérdidas serán multiplicadas en bendición. De esta manera el Evangelio se convierte en consuelo para los pobres, para los perseguidos, y para todos los que entregan su vida por amor. El seguimiento radical no es un privilegio de unos pocos, sino la llamada de todo bautizado. Cada uno en su estado de vida, en sus circunstancias concretas, y con sus dones particulares. Debe poner a Cristo en el centro, y vivir con libertad y confianza en su promesa. El 100 por 1 se experimenta también en la fecundidad espiritual. Porque quien se entrega a Cristo descubre que su vida produce frutos abundantes. En obras de caridad, en conversiones, en consuelos, y en testimonios que iluminan a otros. Esta fecundidad es signo de que la gracia multiplica lo que se ofrece con amor. La mirada de Jesús que declara estas palabras es la misma que invita a cada corazón a confiar. No es una mirada de reproche, sino de ternura. No es un llamado a la desesperación, sino a la esperanza. Él sabe lo que pesa renunciar, pero también sabe la alegría inmensa de confiar en el Padre. El Evangelio nos lleva a descubrir que el verdadero tesoro es Cristo mismo. Él es la herencia eterna. Él es la recompensa infinita. Y Él es la plenitud de la vida.
Por eso seguirle no es una pérdida, sino la mayor ganancia. Y dejarlo todo no es empobrecer, sino enriquecerse con lo único necesario. El 100 por 1 es también la alegría de vivir en libertad. Porque el que no está atado a nada, puede gozar de todo como don, y puede compartirlo sin miedo. Esa libertad es signo de la verdadera riqueza espiritual, que no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es en Cristo. Jesús revela así que el reino de los cielos no es una utopía, sino una realidad concreta que comienza en el corazón desapegado, en la comunidad fraterna y en la esperanza de la vida eterna. Todo esto es fruto de la gracia que hace posible lo que parecía imposible. El mensaje de este pasaje es profundamente actual, porque el mundo moderno sigue midiendo el valor de las personas por lo que tienen. Jesús en cambio nos recuerda que lo decisivo es el amor, y que la verdadera riqueza consiste en vivir abiertos a Dios y a los hermanos. El Evangelio nos invita a mirar con confianza hacia el futuro, porque quien se fía de Cristo no queda defraudado. Y aunque las renuncias duelan, la promesa es segura. La vida eterna es herencia de quienes dejan todo por amor. Y el 100 por 1 ya se experimenta en el presente. Así concluye la enseñanza de Jesús en este pasaje, como un llamado a la libertad interior, a la confianza en la gracia y a la esperanza de la vida eterna. Recordando que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y que todo lo que se deja por Cristo se transforma en abundancia, en plenitud y en gozo eterno. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.